Los principales medios de comunicación alemanes se han convertido en el escuadrón de propaganda de la OTAN. Y la propaganda, por supuesto, no está dirigida a usted ni a mí, sino a todos aquellos que saben poco, que tienen poco tiempo para informarse sobre el conflicto en Ucrania, para conocer los antecedentes, que no conocen estos países por experiencia propia. Y aquí es donde entra la propaganda, porque quien no sabe nada tiene que creer mucho. Y los alemanes tienen mucha fe. Y se dejan arrastrar a una nueva guerra contra Rusia, que terminará como las guerras anteriores. Solo que entonces ya no habrá Alemania en el mapa. Creía estar preparado, pero lo que Patrick Babb reveló me sorprendió. Quédense hasta el final, por favor. Mi nombre es Simo Asawi, soy el fundador de Meet Your Mentor y vamos a empezar. Señor Baab, Donald Trump ahora llama a Putin un loco que ha perdido la razón. ¿Esto marca el final de una gran amistad masculina? No, pero de hecho eso tiene un toque personal. El tuit más reciente de Trump muestra que aquí hay cierto grado de frustración. Y eso demuestra que Donald Trump y sus asesores han entendido poco de lo que está ocurriendo en Ucrania y de cómo se deben resolver los problemas. En primer lugar, lo que él ha restablecido es la conversación personal entre ambos presidentes. Esto es un requisito indispensable si se quiere llegar a un acuerdo de paz, que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones. En esto se refleja el concepto de Trump de despedirse de la idea de un mundo unipolar bajo el liderazgo de Washington. Trump ha aceptado y entendido, y su equipo, Marco Rubio y esa gente, Witkoff, han entendido que a los estadounidenses les falta el poder militar y económico para mantener la idea de un mundo unipolar. Ellos adoptan como lema el concepto de un mundo multipolar con varios centros de poder, entre los cuales están Pekín y Moscú. Ahora se tienen que hacer acuerdos entre las diferentes fuerzas. Ahora se marcan territorios y se delimitan las áreas de poder. Eso es lo que intenta Trump, y en el proceso se encuentra con una serie de dificultades que subestimó. El primer punto que quiero mencionar es la posición rusa. Para Rusia, esto no es una guerra a distancia. Para Rusia, esta es una guerra existencial. Rusia quiere detener la expansión hacia el este de la OTAN, incluyendo a Ucrania, y así evitar que misiles nucleares estadounidenses sean desplegados en el este de Ucrania a una distancia de 500 kilómetros de Moscú. Putin también está bajo una gran presión política interna, porque las regiones al este del Dnieper eran originalmente territorios rusos y en 1922 fueron asignadas a la República Soviética de Ucrania. Es decir, aquí estamos tratando con personas de origen ruso, cuyos familiares viven en Rusia. Estas personas están muy bien conectadas en Rusia y desde 2014 han estado bajo ataque del gobierno central ucraniano. Ese es el verdadero inicio de la guerra. La guerra inició con el golpe de Estado en el Maidán y Putin está bajo presión interna porque la gente le dice, ¿cuándo van a hacer finalmente algo? Esos son nuestros compatriotas, protéjanlos de una vez. Y Putin ve con toda razón que Zelensky ya es un presidente ilegítimo. Su mandato ha concluido. En la práctica es un dictador. Y este dictador, desde el golpe de Estado en Maidán, está rodeado de fascistas y ultranacionalistas. Y el concepto de estos fascistas y ultranacionalistas ucranianos es una Ucrania étnicamente pura. Y esto está dirigido contra la población de origen ruso y su cultura. Y él no puede aceptar eso. Aquí también ha invocado un derecho a proteger, es decir, un derecho de protección en sus discursos. Y de ahí provienen las tres demandas centrales de la Federación Rusa. Primero, que Ucrania permanezca neutral, sin tropas extranjeras en territorio ucraniano.
Segundo, la población de origen ruso será protegida. Esto ahora ha sucedido porque las 4 oblasts han sido incorporadas a la Federación Rusa. Y debe haber una desnazificación de Ucrania. Aquí hay que decir, y eso es totalmente correcto, que Occidente, los países de la OTAN, se han aliado con fascistas ucranianos. Frente a esto está la posición estadounidense. Trump quiere lograr un acuerdo y lo necesita rápido, porque quiere dar por perdida a Ucrania como un mal negocio. Su cálculo es que nada de esto sirve, tampoco traerá éxito económico. Tenemos que resolver otros problemas. En política exterior quiere concentrarse en China, que el equipo de Trump define como el adversario mucho más grande. Y en política interna tiene un problema. Tiene que reducir la deuda pública galopante y está intentando reindustrializar a los Estados Unidos. Quiere crear empleos. Porque una cosa está clara. Hoy en día, los republicanos son elegidos por los empleados, por los trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos. El partido de la élite actualmente son los demócratas. Pero también en el Partido Republicano hay muchos neoconservadores que quieren mantener la supremacía estadounidense. Y actualmente, en mi opinión, parece que Donald Trump y el equipo de Trump están perdiendo el enfrentamiento con los neoconservadores dentro del aparato. Hay que imaginarse que un nuevo presidente puede colocar quizá a 1.500 personas de su confianza en los diferentes ministerios de la administración central. Pero el Pentágono, el Ministerio de Asuntos Exteriores, todas esas agencias centrales en Washington están dominadas por neoconservadores. Tan solo en el Pentágono trabajan 27.000 personas en el área de relaciones públicas. Son enormes aparatos. Actualmente, el aparato está bloqueando a Donald Trump. No cumplen con su función. En segundo lugar, el Congreso está dominado por senadores y diputados poderosos, como por ejemplo Lindsey Graham. Él dice que debemos aumentar la presión sobre Rusia y Donald Trump corre el riesgo de perder su mayoría parlamentaria si no cede ante eso. El tercer nivel es Europa y actualmente el cálculo de los jefes de gobierno europeos es que es posible aguantar a Trump hasta que termine su mandato. El cálculo de los europeos es simplemente bloquear a Trump, bloquear sus iniciativas de paz donde sea posible, mantener la guerra en marcha y esperar a que un nuevo presidente llegue a la Casa Blanca en casi 4 años, para entonces continuar la guerra con toda fuerza contra Rusia. Esa es la estrategia de los europeos. Y los europeos se han involucrado profundamente en este conflicto en Ucrania. Ya no pueden salir de ahí. Han arruinado sus propios países con las sanciones y los costos de la guerra y no pueden permitirse la paz. Porque entonces se haría un balance. En lugar de eso, lo agravan aún más. Quieren crear un tribunal penal completamente ilegal que se enfoque en los supuestos crímenes de guerra rusos. Y, por supuesto, ese tribunal concluirá que Rusia debe pagar indemnizaciones. Y luego simplemente se quedan con los casi 300.000 millones de euros robados que la Federación Rusa tenía invertidos en países europeos. Ese es el objetivo. Rusia no aceptará esto y eso crea una garantía de que esta guerra continuará durante muchos años más. Esa es una deducción amarga y genial. Más adelante hablaremos de algunos puntos específicos, entre ellos el tribunal especial que acaba de ser establecido. ¿Cómo es posible, señor Baab, que una conversación entre Trump y Putin, dos de los hombres más poderosos del mundo, haya sido juzgada casi exclusivamente de manera negativa por los medios alemanes? Por favor, corríjame si me equivoco, pero percibo bastante retórica de paz por parte de Donald Trump y por otro lado veo a los europeos saboteando la paz. ¿Es correcta esa observación? Aquí me gustaría citar al general Harald Kujat, quien también, en referencia a los medios
y la política alemana habla de la estrategia de las tres I: incompetencia, ignorancia e ideología. Los autodenominados medios de calidad en Alemania son totalmente inadecuados como fuente de información. Uno puede cancelar el periódico y puede tirar la televisión por la ventana, porque todo lo que presentan es propaganda de la OTAN. Ahí simplemente copian informes descontrolados del Servicio Secreto de Inteligencia. Corresponsales en el sitio también han sido escasos desde 2014. En el momento en que estalló la guerra, los medios occidentales alemanes también retiraron a sus corresponsales. Y esto es una señal de que en realidad no se quiere reconocer la realidad. Se quiere someter a la propaganda de la OTAN. Los principales medios alemanes se han convertido en una compañía de propaganda de la OTAN. Y la propaganda, por supuesto, no está dirigida a usted o a mí, sino a todos aquellos que saben poco y tienen poco tiempo para informarse sobre el conflicto en Ucrania, para informarse sobre los antecedentes que estos países no conocen por experiencia propia. Y aquí es donde entra la propaganda, porque quien no sabe nada tiene que creer mucho. Y la gente en Alemania cree mucho y se deja arrastrar a una nueva guerra contra Rusia, que terminará como las guerras anteriores. Pero entonces ya no habrá Alemania en el mapa, porque aquí estamos tratando con la mayor potencia nuclear. Y cuando una potencia nuclear es presionada, va a usar la bomba. Y nuestra élite política se comporta como jugadores irresponsables que no ven las consecuencias de sus acciones. Y la apuesta en este juego de manos del señor Merz y del señor Scholz y de todos los demás, ya ni siquiera me acuerdo de sus nombres, son 85 millones de personas en Alemania. Y la vida de 85 millones de personas que, como borregos dormidos, se dejan arrastrar cada vez más profundo en esto. Señor Bab, hace un momento se me puso la piel de gallina cuando usted dijo que los europeos esperan ver a un nuevo presidente estadounidense en 3 o 4 años y luego atacar a Rusia con toda su fuerza con la ayuda de los gringos. ¿Cómo se vería un escenario así? Quiero decir, del otro lado tenemos a Putin, que observa todo muy de cerca y que también está listo para contraatacar en cualquier momento. Esa es la máxima escalada que usted acaba de describir. Ya estamos muy cerca de enfrentamientos militares fuera de Ucrania. Recientemente, los estonios intentaron secuestrar un petrolero en aguas internacionales que quería dirigirse al puerto ruso de Primorsk. Intentaron obligar al barco a entrar en aguas estonias, haciendo que una lancha rápida de la Marina estonia embistiera el barco. Luego, 2 helicópteros intentaron abordar el barco, un acto totalmente ilegal de piratería. La Fuerza Aérea Rusa envió entonces un caza de superioridad aérea Su-35 que dejó en claro que derribaría los helicópteros, y si los helicópteros no se hubieran retirado, habríamos tenido un acto de guerra en el mar Báltico. Y ese es ahora el siguiente paso: escalar en el mar Báltico. Los estonios seguirán intentando mantener la presión y desviar los barcos que se dirigen a puertos rusos. Esto llevará a que Rusia proporcione escolta a estos barcos, tanto por mar como por aire. Entonces estaremos cerca de enfrentamientos bélicos. Si un piloto así en un Su-35 recibe la orden de disparar, entonces presiona el botón y los helicópteros desaparecen. Entonces entraremos en guerra con Rusia. Y eso es solo un primer paso. El canciller Merz ha dejado claro que quiere entregar los Taurus. Él ha dejado claro que ya no dará información sobre lo que exactamente se entregará. Según la información que tengo hasta ahora, que debo decir que aún no está confirmada, ya se han entregado misiles de crucero Taurus a Ucrania y se está probando su uso. Esa es una tecnología que debe ser montada bajo los viejos aviones rusos, debe ser montada bajo los viejos Su.
Eso es una cuestión de compatibilidad. Si los misiles de crucero Taurus son lanzados contra el puente de Kerch y alcanzan el puente, entonces se ha producido un estado de guerra. La Federación Rusa ha dicho que si el Taurus vuela, considerarán a Alemania como parte beligerante y entonces puede darse una situación en la que la Federación Rusa haga cumplir el Tratado 2+4 sobre la unidad alemana, especialmente el artículo que establece que nunca más debe partir una guerra desde suelo alemán, usando la fuerza militar. Es decir, usando un arma nuclear táctica contra Alemania. Esto se discute abiertamente en Rusia. También lo he mencionado varias veces. El asesor del gobierno, el profesor Karaganov, explicó en una entrevista que si los políticos europeos han olvidado cómo es el camino al infierno, nosotros podemos mostrárselo. La población evidentemente no sabe en qué juego peligroso se ha metido al elegir a Merz. Estas élites degeneradas creen que podrán salir en el último avión cuando todo explote. Y estoy seguro de que Moscú intentará evitar exactamente eso. Es tan amargo lo que nos está diciendo. En ciertos instantes se me erizó la piel, lo digo sinceramente, porque siempre intento ver el lado bueno de las cosas. Pero eso ya suena a un escenario muy amenazante. Ahora todavía hay políticos, expertos militares, que reciben tiempo de emisión destacado. Entre ellos, una Strack-Zimmermann, que ya ni siquiera tiene un mandato. Entre ellos, Hofreiter, quien habla de una guerra inevitable contra Rusia. ¿La preparación que acaba de describir es objetiva? ¿O eso es una guerra psicológica intencionada? Bueno, la población debe acostumbrarse a la idea de que una guerra con Rusia es inevitable y debe ser llevada a un estado de histeria, de modo que los resentimientos antirrusos y la rusofobia se antepongan al sentido común. El objetivo es quitarle a la población la capacidad de pensar por sí misma. Porque, viéndolo objetivamente, el Kremlin no tiene ningún interés en atacar a la OTAN. Por una razón sencilla, un país como Alemania no tiene nada que Rusia pueda necesitar. Eso puede ser una ofensa narcisista, pero Rusia es un país autosuficiente en energía y recursos, por ejemplo, es exportador agrícola. Rusia produce acero y aluminio al nivel de Estados Unidos y ha dejado atrás a Alemania y Francia. Lo que Rusia necesita son inversiones en conectividad y en la explotación de los recursos naturales. Y Rusia ha dado un giro hacia Asia. Occidente no logrará, una vez más, meter una cuña entre Pekín y Moscú. También desde la perspectiva de Pekín, eso sería totalmente absurdo, porque Pekín necesita un socio confiable en el norte que no pueda ser influenciado por Occidente y además considera a Rusia como una reserva de materias primas en la retaguardia. Así que la alianza entre ambos no se romperá. Rusia ha invertido miles de millones en carreteras, vías férreas, barcos y rompehielos que conectan a los países a través de la ruta del norte, pero también entre el mar Caspio y el mar Negro. Las rutas de transporte se abrevian por esto. Estas inversiones multimillonarias deben ser rentables, deben amortizarse para la Federación Rusa, y Rusia ya tiene poco interés en Europa. Pero al revés, la reubicación de una brigada blindada alemana a Lituania y la ruptura del Tratado 2+4 y el acta fundacional OTAN-Rusia solo pueden ser entendidos por Rusia como una provocación y un acto de guerra. Y aquí los políticos franceses, británicos y alemanes creen que pueden seguir escalando poco a poco y que los rusos lo van a permitir. La estrategia rusa aquí es totalmente distinta. Rusia aguanta muchas cosas y espera, y luego, en un momento determinado por el propio Kremlin, responderá con un contraataque masivo, y eso será
un golpe devastador, eso está muy claro, porque Putin está bajo una gran presión política interna y no es una presión de personas como antes, como Navalny o algo así, sino que también está rodeado de personas que le dicen Vladimir Vladimirovich. ¿No te das cuenta? ¿Nos odian? Tenemos que enfrentarnos a los europeos de manera contundente ahora para que dejen de hacer sus payasadas. Y ahí, personas como Merz obviamente no saben lo que tienen en Putin. Él es uno de los pocos que buscan la desescalada en este juego. Actúa con mucha cautela. Y esto se debe a la lógica del conflicto. Desde 1991, desde la independencia de Ucrania, especialmente los estadounidenses, pero también la Unión Europea, han intentado atraer a Ucrania al ciclo económico occidental y a la OTAN. Se han dado varios pasos en ese sentido. Hubo la Revolución Naranja en 2004, eso funcionó. Pero Yushchenko como presidente fue destituido nuevamente. Yanukovych ganó la contienda. Luego intentaron en 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, invitar a Ucrania y Georgia a unirse a la OTAN. En ese momento, Alemania y Francia votaron en contra. Pero en 2014 fue diferente, cuando Occidente, la OTAN, la Unión Europea, pero sobre todo la CIA, orquestaron el golpe en el Maidán. Ahí, como en un bazar, se negociaba con fascistas ucranianos, fascistas militantes, sobre el número de asesinatos necesarios para que los gobiernos de la Unión Europea pudieran sacar del cargo al presidente legalmente electo, Yanukovych. También hubo políticos alemanes involucrados en esas negociaciones. Eso se puede leer en los estudios de Iván Kachanovsky, que están disponibles para descargar gratuitamente en Internet en la página web de la editorial Springer. Cualquiera puede leerlo, ahí está escrito. Claro, intentan ocultar eso del público mediante la censura. Estamos sometidos a la censura. Pero una cosa está clara, las fuerzas que están escalando la situación están en Europa. Esto tiene que ver con el declive de la economía occidental y con el declive del capitalismo occidental. Aquí se está intentando atraer nuevos recursos al ciclo económico occidental y se está intentando acceder a los recursos y materias primas rusas en las condiciones más favorables posibles. Eso se imagina como en la era de Yeltsin, y para eso se quiere forzar un cambio de régimen en Moscú con provocaciones, pero también con guerras y violencia militar. Ese es el objetivo estratégico. Pero hace poco participé en una discusión con el embajador de la Federación Rusa, Nechayev, aquí en Berlín. Ahí dijo que si nos presionan nos defenderemos hasta la última gota de sangre. Y tenemos los medios para lograrlo. Eso fue una declaración relativamente clara para un embajador. Estoy seguro de que Rusia tiene la capacidad para lograrlo. En tecnología militar, tiene una ventaja de 15 años sobre Estados Unidos. Eso lo dicen, por cierto, analistas militares estadounidenses como Matt Janov. Y si sigo el pensamiento de Matt Janov, esa ventaja sigue creciendo y no disminuye. Los políticos europeos se están metiendo en un juego de azar. Y eso tiene que ver con errores de cálculo. Pensaron al inicio de la invasión rusa en 2022 que tendrían el camino fácil contra la Federación Rusa. Esa es una mala evaluación, el peor error de cálculo que uno puede cometer, según la historiadora estadounidense Barbara Tuchman. Eso es subestimar al enemigo. Se pensaba que solo teníamos que patear la puerta y toda la casa se vendría abajo. Algo parecido ya estaba escrito en Mein Kampf de Hitler. Revísalo en la página 750, ahí está escrito. Y con eso erraron en sus cálculos. Y ellos mismos se involucraron profundamente en delitos al organizar el golpe de Estado en el Maidán en 2014. Se involucraron en delitos. Alemania y Francia en particular. Alemania y Francia fueron potencias garantes del acuerdo de Minsk.
Eso significa que las potencias garantes deben dar garantías de que se cumpla este acuerdo. Ellos deben garantizarlo. Eso no lo hicieron los ucranianos, el gobierno golpista en Kiev. Definitivamente no lo hicieron. Intencionadamente no lo hicieron. Y Alemania y Francia lo observaron. Con eso, ellos mismos rompieron un tratado internacional válido. Se violó el derecho internacional. Estas personas deberían ser llevadas ante un tribunal internacional. También rechazaron de plano las ofertas de negociación de la Federación Rusa a finales de 2021 y principios de 2022, porque pensaron que ataquen, nosotros los vamos a rechazar. En lugar de eso, los estadounidenses, como lo explicó abiertamente el entonces secretario de Estado Antony Blinken en el New York Times Magazine, en septiembre y diciembre de 2021, armaron en secreto. Yo estuve ahí y también estuve en esa reserva de la biosfera en Ucrania, cerca de la frontera con Rumania. Ahí los campesinos me dijeron que por ahí pasan las armas, debajo del follaje donde los satélites no pueden ver. No quería creerlo, pero así debió ser. Eso significa que Occidente provocó esta guerra. Lo ha permitido desde 2014. Él mismo lo inició con el golpe de Estado en el Maidán. Esto no reduce la responsabilidad de Rusia por todas las muertes, eso es evidente. Pero solo si aceptamos que ambas partes tienen responsabilidad en la guerra y por lo tanto también en la paz, podremos llegar a un acuerdo de paz. Eso es exactamente lo que los europeos rechazan. Excelente análisis, señor Bab. Ahora los políticos alemanes hablan de manera casi maníaca sobre una política exterior basada en valores, sobre una política exterior soberana. Por otro lado, se intenta recortar los fondos a países como ahora Eslovaquia o Hungría porque no están lo suficientemente dispuestos a la guerra. Esto refleja el estado actual de la política exterior alemana que usted ya había descrito en algunos puntos previos. Hay mucha hipocresía en juego. Esa es una pregunta sugestiva. Una pregunta sugestiva es una pregunta que ya lleva implícita la respuesta. Y usted habló de doble discurso. A eso no quiero añadir nada. Alemania de facto no tiene diplomacia exterior. Tenemos una embajadora en Kiev que se toma fotos en X con un tanque de peluche y escribe debajo, mi juguete favorito. Si realmente la enviaran al frente, se orinaría del miedo. Y ahí se ve que hemos promovido a personas que ni siquiera están a la altura de sus propias responsabilidades. Alguien como Helmut Schmidt sabía en lo que se estaba metiendo, que tenía la responsabilidad de 85 millones de personas. Estas personas que nos dirigen actualmente no lo saben. Probablemente, hace 10 años, los habrían internado en un hospital psiquiátrico cerrado, porque representan un peligro para sí mismos y para los demás. Con esos políticos poco puedo hacer. Con todo respeto, ese discurso moral es pura palabrería. Eso lo demuestra el ejemplo de Gaza. Ahí, de hecho, uno está presenciando un genocidio. Estamos involucrados, ya que suministramos armas a Israel. Por supuesto, Alemania tiene una responsabilidad especial debido a su historia. Pero eso no puede significar que simplemente se observe y luego se diga, bueno, cuando Netanyahu visite Alemania, él puede andar libremente aquí, aunque haya una orden de arresto en su contra. Todo esto muestra la hipocresía y demuestra que la moral aquí solo sirve a los propios intereses políticos. Me pareció excelente el ejemplo de Gaza que mencionó. El fin de semana, los periódicos no pararon de hablar sobre la guerra de drones rusa contra Ucrania. Y al mismo tiempo murieron 12 veces más personas en Gaza, en su mayoría niños. Y sobre eso quizás se informó en una pequeña nota en la página 50. Eso describe muy bien que deberíamos contenernos con la superioridad moral.
Bueno, ya dije que los medios principales como fuente de información en Alemania no son adecuados. Se puede prescindir de ellos sin problema. Eso simplemente se deduce al compararlos con la prensa internacional. Por supuesto, también leo revistas y periódicos estadounidenses, franceses o rusos. Y de las diferentes perspectivas se obtiene una visión completa. Hay que comparar. Pero aquí la prensa alemana simplemente queda rezagada. Los periodistas no hacen su trabajo. Evidentemente, se ven a sí mismos como ideólogos, cualquier otra cosa posiblemente les costaría el trabajo. Y la prensa sigue la razón de Estado en política exterior. Y esto es sumamente peligroso porque no cumplen con su deber. Ya ni les hablo, la cancelación funciona en ambos sentidos. Y en el análisis está totalmente claro que esa no es una política exterior que beneficie a la gente en Alemania, sino que en esta guerra, y aquí me guío por las reflexiones de George Orwell en su novela 1984, también se trata de que la élite globalista dominante, y aquí en Alemania es el cartel de partidos dominante, asegura su propio poder mediante la destrucción de la democracia alemana. Ese es el paso decisivo. Vivimos bajo una nube de censura. El artículo 5 de la ley fundamental no se aplica. Eso lo demuestran las sanciones contra Alina Lipp y Thomas Roper. Son completamente ilegales, como todas esas sanciones, que según el derecho internacional son totalmente ilegales, porque no fueron impuestas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ni por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como sucedió una vez con el estado de apartheid de Sudáfrica. Esos son simplemente actos arbitrarios, nada más. Y aquí, por primera vez, dos ciudadanos alemanes son sancionados, de hecho despojados de su ciudadanía y estigmatizados. Y así intentan ver si pueden presionar a personas como yo y hacer que guardemos silencio. Y los siguientes que serán sancionados y arrestados, esos somos nosotros. Y todo esto sucede bajo el pretexto de la democracia, que desde hace mucho ya no es una democracia, sino una tienda de autoservicio para el cartel de partidos gobernante. Y ese cartel de partidos también debe ser completamente reemplazado y destituido mediante el voto. Sospecho fuertemente que el actual gobierno federal, cuando AfD siga ganando terreno, y lo hará, porque la alianza Sarah Wagenknecht, a la que personalmente por supuesto apoyo, se ha destruido a sí misma al participar en coaliciones belicistas en Turingia y Brandeburgo. Que ese cartel de partidos dominante, cuando AfD siga subiendo en las encuestas, hará que el Bundestag declare el estado de tensión con una mayoría de 2/3 del Parlamento. Y cuando el estado de tensión, según la Constitución, se declare como una etapa previa al estado de defensa, entonces se pueden suspender derechos civiles fundamentales por decreto. Por ejemplo, se pueden imponer obligaciones de notificación, restricciones para salir del país o incluso prohibiciones de salida. Se pueden imponer prohibiciones de reunión y obligar a las personas a prestar servicios. Todo eso es posible, y entonces el cartel de partidos gobernantes sigue gobernando eliminando la democracia, pero fingen que tenemos una. Y entonces, por supuesto, también se utilizan organizaciones internacionales como la Comisión de la Unión Europea en un juego de doble pase, como lo demuestran las sanciones contra Lipp y Roper. Porque estoy muy seguro de que la idea de sancionar a ambos se gestó en Berlín. Pasan la pelota a Bruselas para que lo hagan. Luego en Berlín dicen que ya no pueden hacer nada. Los de Bruselas fueron los responsables. En el fondo, se está jugando un juego sucio aquí. Y eso solo es una señal de que ya no vivimos en una democracia, sino en una democracia de fachada, donde de facto el cartel de partidos gobernantes dicta lo que se debe hacer. Ese tribunal especial que mencionó brevemente Ursula von der Leyen contra Rusia también es un elemento pseudo-democrático. Los jefes de la Unión Europea firmaron en Leópolis la creación de ese tribunal especial. Esto está dirigido contra los crímenes de guerra de la Federación Rusa.
No está dirigido contra los crímenes de guerra de Ucrania. Tampoco está enfocado en los delitos de los políticos europeos. Eso lo insinué hace un momento, que precisamente estos políticos están profundamente involucrados en la guerra de Ucrania porque ayudaron a desencadenarla. Sino que se trata de condenar a la Federación Rusa y crear una sentencia que diga que la Federación Rusa debe pagar reparaciones. Y así se crea una justificación para confiscar, de hecho robar, los casi 300.000 millones de euros de activos rusos congelados en el extranjero en la Unión Europea. Pero con eso uno mismo se estaría causando daño, porque ningún otro país fuera de la Unión Europea, es decir, más de 150 países en el mundo, invertiría su dinero en la Unión Europea, sino que retirarían su dinero. No saben si recuperarán su dinero. Hoy les toca a los rusos y mañana a nosotros. ¿Qué esperaban? El caso de Credit Suisse y la crisis de Credit Suisse fue un adelanto de lo que va a venir después. La consecuencia podría ser el colapso del sistema bancario europeo. Aquí se puede ver la caquistocracia dominante en la Unión Europea. Eso es el gobierno de los más tontos y los peores. Necesita la guerra y cada vez más guerra y tiene que arrastrar a sus propios pueblos y a su propia gente cada vez más profundamente en esta guerra para mantenerse en el poder. La guerra no solo está dirigida contra los rusos, sino sobre todo contra la propia población. Es una guerra para explotar a la propia población en la Unión Europea. Lo que describe, señor Bab, me parece genial, aunque bastante amargo. Y entonces hay que mantener la guerra en el exterior para no mirar los problemas internos. ¿Se puede simplificar así de fácil? Bueno, lo que está pasando aquí, por supuesto, es una maniobra de distracción o, como tal vez lo llamarían los sociólogos, un conflicto bloqueado. Está claro que debido a la intensificación del trabajo en la manufactura, en el proceso de producción, que se ha sentido en todos los campos laborales en los últimos 30 o 40 años, la gente está siendo cada vez más explotada, también por los altos precios de la energía. Eso, en el fondo, no es más que una transferencia de dinero de los bolsillos de los empleados dependientes a los bolsillos de los proveedores de energía estadounidenses. De eso se trata, si no, no es nada. Eso explota a la población misma. Pero la gente no se defiende porque está sedada por las ofertas gratuitas superficiales en el mundo digital. Eso genera dependencia. Eso lleva a que la gente realmente crea que aquí obtiene información, noticias y películas gratis en Internet. A escondidas, por supuesto, lo pagan con sus datos. Y, por supuesto, las élites del poder también saben cómo funciona eso. Y luego orquestan la percepción e intentan dirigir el comportamiento. Está claro que en Internet solo encuentras lo que ha pasado por el filtro de carga de las corporaciones y los servicios secretos. Solo eso. Y así, se podría decir que la percepción de la población se vuelve más uniforme, reducida a lo consensuado, y todas las contradicciones se dejan de lado. Ese es el intento de mantener a la población en línea, aunque estén en peligro. Porque en todas las sociedades destruidas por el neoliberalismo hay una enorme rabia. Una rabia contra la llamada flexibilización de las condiciones laborales. Ya solo existen contratos temporales, trabajo freelance o trabajo por proyectos. Una rabia contra los recortes sociales, los recortes en el sistema de salud y en las pensiones. Todo eso afecta a las personas. En general, se trata de trasladar la responsabilidad de los riesgos de la vida del nivel del estado social al individuo, y eso provoca miedo y agresión en las personas.
Por supuesto, los poderosos también lo saben, ya que ellos son responsables de este traslado a través de sus medidas políticas. Y ahora intentan desviar la atención de que ellos mismos son los responsables y tratan de dirigir la ira, que en realidad debería estar dirigida a los responsables políticos, hacia objetos sustitutos. Buscan sustitutos. Y ahí es donde resulta conveniente movilizar la ira y el odio de la población contra las minorías, los refugiados, por ejemplo, o contra enemigos externos, los rusos, Putin. Sí, de todos modos nos odian, y esas historias. Y eso, por supuesto, es una maniobra de distracción deliberada. Y la gente a menudo no lo percibe, también debido al bombardeo constante de los medios de propaganda. Y uno puede, y este proceso lo demuestra, actuar durante años en contra de los intereses de la población si los autodenominados medios de calidad lo apoyan y lo promueven. Y eso es lo que hacen. Los medios se alinean ante las élites del poder como limaduras de metal ante un imán. Palabras duras, señor Bab. Usted acaba de hablar de manipulación del comportamiento de la población sedada. Quiero decir, en el momento en que la población empiece a despertar, probablemente millones de personas tendrían que salir a las calles. Ya expliqué por qué eso no es así. La gente no sale a las calles y entiende poco sobre esta guerra y sus conexiones. Y la prensa, los medios, se aseguran de que cada vez entiendan menos al respecto. Y esa es la verdadera causa. Aquí aplica la frase, quien duerme en la democracia, despierta en la dictadura. Y en mi opinión, para la gente en Alemania, habrá un duro despertar. Los jóvenes ya están siendo registrados, reciben cartas, eso lo escucho en mi entorno. Aquí se verifica si son aptos para el servicio militar. Y solo puedo aconsejar a estos jóvenes que se opongan de inmediato y se nieguen al servicio militar. De lo contrario, terminarán en el frente. Y entonces se van a quedar sorprendidos. Porque esto no es un videojuego. Señor Baab, en mi opinión, los departamentos de relaciones públicas de las empresas armamentistas hacen un trabajo genial. Porque estamos viviendo un cambio de imagen sin precedentes y una nueva narrativa moral que nos están imponiendo, una nueva historia. Quienes trabajan aquí lo hacen por el bien, la libertad y la democracia. ¿Es esa una estrategia de legitimación para al final hacer que la guerra sea socialmente aceptable? Las empresas principalmente buscan obtener ganancias. Y esa es la tarea de los departamentos de relaciones públicas, venderlo, por supuesto, como una iniciativa de paz. Claro, fabricamos armas para la paz. Pero nunca se ha creado un mundo pacífico con más armas. Esa lógica debería ser obvia para cualquiera. Pero no es así. Uno pensaría que todos están en contra de la guerra. Pero solo están en contra de la guerra los que tienen que ir. Los que no tienen que ir no están en contra de la guerra. Y en particular veo aquí a una serie de prostitutas del Templo de la Guerra que desfilan por los programas de entrevistas e intentan hacerle creer a la gente que la guerra es algo grandioso y que estamos luchando por los valores occidentales. Eso, por supuesto, es una tontería, ya que en la guerra no se trata de valores. Se trata exactamente de lo contrario. El valor supremo es la vida humana. Pero estas figuras que quieren seducirnos aquí utilizan la vida humana para sus propios intereses. Así es como yo lo vería. Y antes ya expliqué por qué los políticos occidentales insisten en prolongar la guerra. ¿Diría usted, señor Baab, y sé que es una pregunta muy directa, que el proyecto de paz de la Unión Europea desde el principio fue solo una estrategia de relaciones públicas barata, es decir, otra forma de política de poder? No, el proyecto de la Unión Europea, por supuesto, también fue creado por políticos que sabían lo que significa la guerra. No solo pienso, por ejemplo, en Helmut Kohl, también pienso en Willy Brandt, quien dijo, la paz no lo es todo, pero sin paz, todo es nada. También pienso en políticos como Charles de Gaulle en Francia, quien hizo que le redactaran la Constitución de la Quinta República, que aún sigue vigente.
El presidente en Francia puede declarar la guerra a otros países sin preguntar al Parlamento. De Gaulle lo hizo así a propósito. Porque quien puede declarar la guerra también puede terminarla sin preguntar al Parlamento. Y Charles de Gaulle quería terminar la guerra de Argelia y promover la reconciliación con Alemania después de un total de 3 guerras devastadoras: 1870 a 71, 1914 a 18, 1940 a 45. Pero la gente en Francia todavía no estaba lista, así como la gente en Alemania tampoco lo estaba, porque cada familia tenía muertos. Y él, que podía ver un mar aún mayor de sangre por su propia experiencia de vida que sus propios compatriotas, dijo: solo puedo hacerlo así, debo hacerlo por la fuerza de mi personalidad y por las facultades que me otorga la Constitución. La guerra de Argelia fue muy difícil para Francia de terminar. Eso provocó graves conflictos internos. Y la reconciliación con Alemania tomó muchas décadas. Lo sé porque vengo de la zona fronteriza entre Alemania y Francia. Y, sin embargo, fue un paso correcto. Algo así es posible en manos de personalidades políticas con visión de futuro, como Charles de Gaulle. Pero algo así se convierte en un instrumento devastador en manos de pigmeos políticos que hoy tenemos que soportar. Denos un poco de esperanza para terminar, señor Babb. ¿Qué tendría que cambiar en el panorama de los partidos alemanes para que podamos volver a tenderle la mano a Rusia? El escenario de los próximos 3 a 5 años, en el que se espera el fin del mandato de Donald Trump y luego se ataca completamente a Rusia, resulta bastante aterrador. En el análisis hay que ser muy duro. Pero por supuesto en la acción hay que tener esperanza. Yo también soy una persona alegre. Pero no en el análisis. Ahí hay que llegar al fondo de las cosas. Y solo puedo decirle a la gente en Alemania: tengan compasión de ustedes mismos. No permitan que les hagan lo que las élites quieren hacer. Y mi recomendación política es pensar en no votar por completo y de manera unida al cartel de partidos dominante. Ningún voto para la Unión Demócrata Cristiana, el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Libre, los Verdes o la izquierda. Elijan a los partidos de la paz y lleven la protesta contra las maquinaciones de esta élite belicista, degenerada y corrupta, a las calles. Esto es absolutamente necesario. De lo contrario, la descripción clara del proceso es que la gente en Alemania está adormecida rumbo a la perdición. Usted mencionó al Partido Pacifista. Durante décadas muchas personas votaron por los Verdes. Los Verdes, antes un partido pacifista, se han vuelto belicistas desde que están en el gobierno. Muchas personas se sienten un poco impotentes porque piensan que su voto no cuenta de todos modos, ya que lo que eligen al final no se implementa en la política real, aunque antes se llamara Partido Pacifista. Si ahora tomo como ejemplo a los Verdes, la corporación estadounidense Rand Corporation ya ha delineado claramente el plan. Los Verdes son la puerta de entrada para las estrategias belicistas estadounidenses. Y para eso se fomenta a los jóvenes académicos a través de fundaciones y organizaciones transatlánticas como la Fundación Renacimiento de Soros, el Puente Atlántico, los jóvenes líderes globales o como se llamen todas ellas. Hay innumerables organizaciones que lo hacen mediante intercambios estudiantiles, becas de doctorado, invitaciones a congresos. Así se crean aliados. Y la CIA habla de esto abiertamente, que se intenta conectar con esta élite académica, ponerla en posiciones de poder, para que promuevan los intereses estadounidenses, incluso en contra de su propia población. Esto, por ejemplo, se logró de manera excelente con la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Eso va en contra de los intereses de su propia población. Los finlandeses también se quejan porque hacían buenos negocios en el tráfico transfronterizo con Rusia. Pero una pequeña élite en el establecimiento político de Helsinki lo impuso. Y así fue aquí también. Los Verdes son una secta transatlántica belicista sumamente peligrosa. Y por supuesto,
Se recurre a personas que saben que por sí solas nunca alcanzarían las posiciones de poder, sino que necesitan la ayuda del hermano mayor y están dispuestas a aceptarla. Ellos terminan arriba y son promovidos a los cargos. Esa es una estrategia deliberada que los estadounidenses han utilizado desde 1948 en la Italia de la posguerra. Se ayudó a los demócratas cristianos a llegar al poder contra los comunistas, con maletas llenas de dinero, pero también con un ejército secreto llamado Gladio. Y esa es una estrategia practicada que los estadounidenses han estado utilizando en Europa desde 1945. Y los verdes ya tuvieron su momento. Ahora los estadounidenses intentarán girar y manipular a la alternativa para Alemania hacia el atlantismo, de modo que después de las próximas elecciones federales, una coalición entre la alternativa para Alemania y la Unión Demócrata Cristiana de Alemania siga una línea transatlántica y una línea de guerra. Y estoy muy seguro de que los estadounidenses también lo lograrán. Gran palabra final, señor Babb. Deberían nominarlo para el Premio Nobel de la Paz. Usted ha tomado el camino más difícil, pero el camino más honesto. Y creo que la honestidad, aunque este mundo parezca muy caótico y agitado, al final siempre prevalecerá. Y realmente solo puedo esperar que a través de un formato como este podamos contribuir a que más personas sean visibles y al final también logren su realización, porque al final están en busca de la verdad. Gracias por su labor, compromiso y le deseo lo mejor, señor Babb.